Se le vino encima la oposición a Netanyahu, poniéndolo literal contra las cuerdas. Y es que el reciente informe presentado por Yair Lapid, líder de la oposición en Israel, mostró la cantidad de soldados caídos y heridos en esta guerra sin fin. El líder opositor declaró básicamente que estas cifras podrían subir si el gabinete de extrema derecha liderado por Benjamín Netanyahu no hace nada. Hay límites en cuanto a cuánto estamos aceptando los hechos alternativos. Se suma un hecho más a la crisis política interna que enfrenta el primer ministro del país hebreo. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Para la nación hebrea. 12.000 soldados han caído en combate. Desde que la confrontación se desató en el 2023, la cifra de pérdidas se ha convertido en un testamento oscuro de las consecuencias de las decisiones del gabinete liderado por Benjamín Netanyahu. La oposición representada por Yair Lapid ha revelado una verdad que Netanyahu parecía querer ocultar. 12.000 soldados israelíes han sido alcanzados por el conflicto. Algunos perdieron la vida, otros quedaron heridos para siempre. El movimiento por la verdad en Israel es cada vez más fuerte y la sombra de estas bajas no deja de crecer, lo cual alimenta la creciente fractura que enfrenta la nación. En sus declaraciones al Canal 12 de Israel, Lapid no se guardó nada. Más de 11.000 soldados han resultado heridos y otros 890 han perdido la vida, dijo el líder opositor, apuntando sin piedad al corazón de la narrativa oficial que el gobierno de Netanyahu intentaba mantener. Si tienes alguna duda sobre estos datos, deberías ir a los hospitales. Tel HaShomer, Ichilov, Rambam, agregó, aludiendo a las evidencias que residen en los pasillos abarrotados de los hospitales llenos de soldados que llevan consigo el peso de un conflicto que parece no tener fin. Desde el 7 de octubre del 2023, la guerra declarada por Israel contra Gaza y el Líbano se ha intensificado hasta un punto que pocos podrían haberse imaginado. La decisión de extender el conflicto al movimiento libanés ha tenido repercusiones graves para las tropas. La oposición acusa a Netanyahu de manipular la información, de encubrir lo que ocurre en el campo de batalla, de intentar pintar una imagen de victoria mientras las cifras revelan una historia de sacrificio y desesperación. El impacto sobre la sociedad israelí no puede subestimarse. La guerra que desde el año pasado ha consumido Gaza y también parte del Líbano ha provocado también una profunda crisis en el ámbito político, social y económico dentro de los territorios ocupados. Cada soldado herido, cada vida perdida, representa no solo una tragedia individual, sino un paso más hacia la desestabilización de una sociedad ya de por sí fracturada. Las familias israelíes que envían a sus hijos al frente esperando que regresen están empezando a preguntarse si todo esto vale la pena. ¿Será que lo vale? Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo Y estás, bienvenida. Gracias, igualmente, Ivette. Bueno, antes de comenzar con el análisis del tema que nos ocupa hoy, quisiera compartir con vos, Ivette, y con nuestra audiencia un hecho reciente que se viralizó por las redes sociales cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue abucheado por las familias de los rehenes. Eso ocurrió hace apenas horas en Jerusalén durante una sesión del Parlamento israelí, el Knesset, que es la autoridad legislativa suprema del país, encargada, por supuesto, de aprobar leyes, de supervisar el gobierno y de elegir al presidente de Israel. Y se compone de 120 miembros. Bueno, el caso es que los canales de televisión internacional han mostrado imágenes de varios hombres muy enojados gritándole a la cara a Netanyahu su frustración por lo mal que ha manejado el tema de los rehenes, que no logra que sean liberados, y había familias incluso levantando carteles allí en el recinto. Bueno, del otro lado Netanyahu, que trataba de calmar los ánimos pidiendo más tiempo y diciendo que necesitaba
usar presión militar, ojo con esta frase, presión militar para lograr la liberación de los rehenes. Y la verdad, Ivette, es que fue un momento realmente muy tenso para Netanyahu, acorralado como está, al punto que hubo hasta que llamar la fuerza de seguridad para que interviniera en ese trance. Y esto nos da la magnitud de que lo hackeado que viene estando el primer ministro israelí, el hombre que más focos conflictivos tiene abiertos a un tiempo con diversas naciones en el Medio Oriente. Así que el tema, Ivette, es que Israel ha dicho que estaría dispuesto a considerar otra tregua temporal a cambio de más liberaciones de rehenes. Recordemos que había hecho una tregua anteriormente, liberaron algunos, pero bueno, quedaron unos cuantos todavía retenidos. Mientras que los líderes del movimiento de resistencia islámica le han respondido que no considerarán más acuerdos hasta que Israel ponga fin por completo a su campaña en la franja. La verdad es que si no presionan de ese modo, no va a terminarse nunca ese exterminio que está teniendo lugar en la región de Gaza y que se ha extendido a la región del Líbano. Esto evidentemente es un fracaso para Jerusalén de cualquier punto que tú lo mires, porque fíjate que él ha prometido, Netanyahu, continuar la guerra hasta que los rehenes sean devueltos y el grupo de resistencia islámica sea erradicado. Entonces la cosa no es pareja. Entonces este es el contexto muy tenso que yo te digo que y muy conflictivo en el que toman Estado público la abultadísima cifra de bajas del conflicto entre Israel y el movimiento de resistencia islámica, que según el líder opositor israelí Yair Lapid, supera ahora ya los 12,000 soldados y civiles israelíes que han sido afectados desde el inicio del conflicto, que fue en febrero de 2023. Estamos hablando de unos 890 soldados que ya perdieron la vida y más de 11,000 que resultaron heridos, para un aproximado de 12,000 y tanto de la parte israelí. Yair Lapid acusó al primer ministro Netanyahu de ocultar ese número real de víctimas. Y lo primero que uno se pregunta, Ivette, ¿por qué esa tendencia a esconder o a disimular las bajas que les está propinando el adversario? Porque siempre han subestimado las fuerzas de resistencia. Y las fuerzas de resistencia, tú sabes que hemos comentado en programas anteriores que le están dando una buena paliza a las fuerzas israelíes. Así que las está tomando muy poco en cuenta. Y aquí me gustaría detenerme un segundo porque para explicar que Israel hace esto de ocultar, ¿no?, la cifra real, porque no le conviene que las tropas que quedan en combate se enteren de esos reveses, porque eso golpea la moral de las tropas y provoca deserciones y también afecta a la población civil. Imagínate si por un lado Netanyahu está prometiendo que con presión militar puede obligar a que liberen los rehenes y las familias se enteran que los soldados caen como moscas en ese intento. Entonces ya tenemos en ese abucheo que acaba de recibir el premier israelí las consecuencias de este caos que está sufriendo. ¿Qué te parece? Pues es que Margarita, cada vez más Netanyahu comete un pecado cada día, y es que en estos días, por ejemplo, aparte de este informe que sacó Yair Lapid, aunque Lapid no ha sido totalmente partidario de parar, ¿no? De hecho, recientemente dijo que tenía, que había que atacar las bases petroleras de Irán, que esa sería una buena estrategia para todo lo que se está llevando a cabo. Pero volviendo al tema de Netanyahu, Margarita, el hombre está empecinado en mantener una guerra que inicialmente se había presentado como algo rápido, como algo que iba a ser fácil de salir, y resulta que le han salido adelante estos grupos de resistencia tanto en el Líbano como en Gaza, y no ha sido para nadie ha sido fácil esta situación. Pero lo que hace Netanyahu más grave es que le propone su mismo gabinete que haga esta tregua, o que
revise la posibilidad de sacar los rehenes de una manera más negociada, y resulta que este hombre dice que no le interesa eso, que la guerra tiene que seguir a como dé lugar, y adicionalmente que la única forma de negociar es disparando. Esto es absurdo, o sea, ¿cómo una Absurdo, así no persona? va a conseguir nada. Por supuesto que no, o sea, él sigue con la Agarrote, idea tío. de que la mejor manera de llegar a recuperar a estos rehenes es acabando, pero es que acaba con qué, Margarita, porque acaba con la gente. Recientemente estaba mirando yo informes sobre cómo iba el curso de los enfrentamientos y resulta que todos los analistas coinciden, Margarita, en que Israel es muy bueno en el aire, es perfecto bombardeando y acabando con poblaciones enteras, pero en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo le huyen porque Infantería. el ejército israelí no está entrenado para ello. Alguien se atrevió, de hecho, a describirlo como que ellos son buenos jugando videojuegos. Así se entrenan con simuladores y ya, pero ya en el terreno, ya lo que son, entonces no sirven para ello. Por eso les va también acabando con poblaciones enteras, porque lo hacen desde el aire. Y Imagínate, esto, Ivette, que los adversarios principales de estos soldados son hombres de la resistencia que han cavado túneles de sí, kilómetros de longitud, que saben lo que es vivir bajo tierra, que saben lo que es enfrentarse desde las entrañas de la tierra con el enemigo. Entonces, están estos estratosferas, ¿te das cuenta? Bueno, veamos el otro video a ver cómo pinta la cosa. claro que sí. Vamos para allá. Oficial del gobierno de una guerra rápida y eficaz se ha venido abajo con el peso de las cifras que emergen desde la oposición. El conflicto ha escalado más allá de Gaza y Líbano, convirtiéndose en una confrontación que afecta directamente a la población israelí en todos los aspectos de su vida diaria. Los hospitales están llenos, los recursos escasean y la tensión social es cada vez más palpable. Netanyahu ha intentado mantener la unidad a través del miedo y la promesa de seguridad, pero la oposición ha hecho evidente que la seguridad prometida es un espejismo cuando el costo es tan alto. El movimiento libanés, por su parte, ha sido claro en sus motivos. Para ellos, la confrontación no es simplemente una cuestión de territorio, sino de supervivencia y dignidad. La guerra con Israel no es nueva. Es una continuación de décadas de tensión, de invasiones, de conflictos que nunca se resolvieron. Las milicias libanesas han enfrentado el poder militar israelí utilizando tácticas de guerrilla, aprovechando el terreno montañoso del sur del Líbano donde las tropas israelíes han sufrido una y otra vez para avanzar. Los ataques coordinados del movimiento libanés han demostrado ser una amenaza real y constante, generando un desgaste continuo sobre las fuerzas israelíes. Netanyahu ha buscado justificar el conflicto como una respuesta necesaria para proteger a Israel, pero cada vez son más los que dudan de esa narrativa. La realidad es que el movimiento libanés ha encontrado en esta guerra una oportunidad para desgastar a su enemigo histórico. Con el apoyo de la población local, los combatientes han logrado imponer un precio muy alto a las fuerzas israelíes, obligándolas a enfrentar un conflicto prolongado que está lejos de resolverse. Los misiles lanzados desde posiciones ocultas, los ataques sorpresa y la capacidad de desaparecer entre la población han sido factores clave para mantener a raya a un ejército que, aunque superior tecnológicamente, se ve abrumado por un enemigo que conoce el terreno y no tiene miedo de luchar. El costo de esta guerra no es solo humano. La economía israelí también sufre las consecuencias de un conflicto prolongado. Los gastos militares se han disparado con miles de millones de dólares destinados a mantener la maquinaria bélica en funcionamiento. Los sistemas de defensa, los misiles interceptores, el despliegue continuo de tropas
Todo esto representa un gasto que el país no puede sostener indefinidamente. A medida que la guerra se prolonga, también lo hace el desgaste económico y la promesa de estabilidad financiera se desvanece. Este es un aspecto que está casi que a la par con lo que ocurre en Ucrania. Y es que en este momento Israel ha sido prácticamente desangrado en recursos por estar en esta guerra. Y adicionalmente Margarita tiene otro inconveniente y es que está llevándose a todo el mundo. Sabemos que por política la gente en Israel tiene una formación militar, ¿no? Eso ya es parte de su ideología. Hombres y mujeres tienen que prestar servicio militar, pero ahorita están echando mano de todos, igual que está ocurriendo en Ucrania. Adicionalmente, Margarita, aparte del tema de las cifras, Yair Lapid en la reunión que hizo en la sesión legislativa de invierno de la Knesset, le dio un ataque impresionante a Netanyahu, argumentando que no ha habido ningún primer ministro que haya debilitado al Estado de Israel más que Benjamín Netanyahu. Lo dijo de esa forma. Dijo que que si bien Israel ha tratado pues de tener éxito en esta confrontación cuando ha atacado a los líderes de los grupos de resistencia palestinos y del Líbano, pues obviamente lo único que se muestra es la tremenda arrogancia que tiene Netanyahu y su gobierno, que si ellos quieren reconocimiento por esos éxitos, llamados así entre comillas, ¿no? Deben también responder por los fracasos. Dijo en este discurso, dijo, si quieren reconocimiento por la caída de Nasrallah, asuman la responsabilidad por la caída de los rehenes, de Carmel Gad, por ejemplo. Si quieren reconocimiento por la caída de Sinwar, asuma la responsabilidad por las personas que fueron perdidas en el kibutz de Niroz. Si quieren reconocimiento por la caída de Haniyeh, asuman la responsabilidad por Nova, que es el festival de música del 7 de octubre, ¿no? Entonces, dijo también Margarita que quien los ha llevado al mayor desastre de la historia no puede afirmar que es el hombre adecuado para sacarnos de él. Imagínate eso, y que definitivamente lo que está haciendo Netanyahu es centrarse en él mismo frente a una nación herida y sangrante, incitando y luego quejándose de que otros incitan contra él. Mira lo que está diciendo este hombre. No, tremendo. Es una... Yo te digo algo. Mira, lo cierto es que la situación está muy tensa, Ivette, y ha generado preocupación no solo a nivel nacional, sino internacional. Y tú hiciste ahorita una observación, porque hiciste una comparación entre lo que sucede en Ucrania y lo que sucede en Israel. Bueno, yo te voy a llevar a otro marco comparativo también, de cuántas veces tú y yo no hemos puesto, por ejemplo, el conflicto ruso-ucraniano, como el alto mando militar en Kiev oculta también las cifras de soldados caídos en combate. Bueno, esa misma conducta la está siguiendo el mando israelí, que trata todo el tiempo de controlar la narrativa y de presentar una imagen de fuerza, porque en eso ellos son como los gringos, ¿viste? La soberbia esa a la que tú haces referencia también la tiene el soldado israelí, quieren dar esa imagen de fuerza, de éxito, cuando no todo es así, ya lo sabemos. Probablemente ellos consideren que revelar cifras exactas de bajas, de heridos, puede dar al movimiento de resistencia islámica una ventaja estratégica, mostrando debilidades o éxitos en el campo de batalla. Pero bueno, ya estamos viendo que no se puede ocultar por mucho tiempo una realidad que es evidente, que es aplastadora. Son más de 12.000 soldados israelíes
y civiles entre heridos, la mayoría, y 890 que perdieron la vida en esos enfrentamientos desde que empezó el conflicto. Y si esto fuera todo, es decir, que no habría ya ninguna baja más, pero no es así, ¿eh? Fíjate que el líder opositor Yair Lapid alertó que estas cifras podrían subir si el gabinete de extrema derecha liderado por Netanyahu no hace nada. Entonces, para darle más veracidad a su información, este líder opositor recomendó que si alguien tiene dudas sobre esos datos que él está mostrando, pues que vayan a los hospitales de Tel HaShomer, Ishilov y Rambam, etcétera. Bueno, evidentemente la cifra va a seguir aumentando porque fíjate que ya hay reportes de última hora de que al menos 30 soldados y oficiales israelíes fueron abatidos en el Líbano y en Gaza desde el 21 de octubre, hace poquito, hasta ahora. Eso es lo que informan los medios locales. Así es que no ha terminado la curva de la cifra de bajas. Que no cante victoria. Así bueno, veamos el próximo video. Ha sido tajante en este punto. El precio de la guerra está llevando a Israel al borde del colapso económico. En este contexto, la figura de Netanyahu se tambalea. Cada día son más los israelíes que piden su renuncia, que culpan al primer ministro de haberlos llevado a una guerra sin fin. La oposición no solo se limita a señalar la cifra de bajas, también denuncia la falta de transparencia, la manipulación de la información, el intento de esconder la realidad tras una cortina de propaganda. Lapid ha dejado claro que no se trata solo de las vidas perdidas, sino de un país que se desmorona bajo el peso de las decisiones equivocadas de un líder que ya no tiene el apoyo de su pueblo. La comunidad internacional observa con creciente preocupación. Las críticas a Israel han aumentado, especialmente desde países que en el pasado eran aliados incondicionales. La guerra ha puesto en jaque las relaciones diplomáticas de Israel con varios países de la región y también con algunos de sus tradicionales aliados occidentales. La imagen de Israel como una nación fuerte y unida se ha visto empañada por las noticias de divisiones internas, de una oposición que crece y que desafía abiertamente al gobierno, de un país que lejos de encontrar la paz se hunde cada vez más en el caos. La guerra en Gaza y el Líbano ha alcanzado un nivel de brutalidad que ha dejado huella en todos los involucrados. Para el movimiento libanés, esta es una oportunidad de resistir, de demostrar que no se dejarán intimidar por una potencia militar que, aunque poderosa, está dividida y debilitada. Para los soldados israelíes, muchos de los cuales son jóvenes reclutas, esta guerra se ha convertido en una pesadilla de la que no hay escapatoria. Así es, y no hay forma de echarlo para atrás, Margarita, porque es una obligación para ellos. No hay forma de darles un espacio de decisión, ni mucho menos. Simplemente son reclutados y se van. Es la doctrina, de hecho, ellos están formados así desde muy jóvenes. Como les decía hace un momento, hombres y mujeres hacen parte pues del servicio militar allá en Israel y tienen una formación bastante fuerte, ¿no? Pero también al mismo tiempo, Margarita, estamos hablando de qué tan necesaria es esa participación, ¿no? Y qué tan distorsionado es esa narrativa de que tienen que acabar con el enemigo, arrasarlo, porque esas son las directrices de Netanyahu. Y hemos visto lamentablemente, Margarita, en las redes, porque hoy en día todo se ve, videos de cómo estos, y además que ellos tienen el descaro de subirlos, de cómo ellos disparan sus gatillos, hacen todas estas cosas de una manera indiscriminada y se burlan y acaban
en una población atacando a la gente y se burlan y hacen cosas que uno no entiende, pero ahí están. Y las transmisiones son en vivo, Margarita, los soldados israelíes. Lo otro es la otra parte de las personas, porque no todos son así, no todas las personas tienen el cerebro dañado y son esas personas que han tenido que entrar en unas crisis tremendas y que lamentablemente hasta han acabado con su propia vida por cuenta de estos actos. Ya han reportado varios incidentes con soldados israelíes que han estado entrado en una barrena, en una crisis muy fuerte por todo lo que les ha tocado vivir. Así que estamos, como tú bien lo has mencionado, en Israel hay una cantidad de gente que ya no está de acuerdo con esa filosofía de Netanyahu, pero no nos engañemos, Margarita, todo lo que es gobierno es tramposo. Y en ese sentido, el señor Lapid tampoco es un santo de la devoción de muchos. Bueno, ahí estábamos hablando de las cifras que oculta Israel, pero fíjate, ninguna de esas se puede comparar con el saldo desgarrador que ha dejado hasta el momento la ofensiva lanzada contra Gaza y contra el Líbano. Y para que tengas, Israel, por supuesto, y para que tengas una idea, desde el año pasado ha escalado a niveles sin precedentes y ha causado una crisis humanitaria que ya ha dejado sin vida más de 43.000 gazatíes, entre ellos mujeres y niños, y en el Líbano ya suman unas 2.700 personas exterminadas. Nada justifica, Ivette, esta barbarie. Y a estas alturas, después de tanta tragedia humana que ellos han dejado a su paso, los soldados israelíes, sobre la franja de Gaza y ahora sobre el Líbano, bueno, la excusa ya suena aborrecible. Eso que digan de que hacen esto contra los palestinos por derecho legítimo a defenderse de las fuerzas de resistencia, tanto en un lugar como en el otro. Bueno, ya esa narrativa no hay quien se las crea. Por eso dentro de los territorios ocupados de Israel está enfrentando una crisis múltiple, yo te diría, abarca montones de aspectos, el político, económico, social, y a eso se agrega los enormes gastos económicos que ya ha ido generando Israel en esta pelea con medio mundo, porque está enfrentado a medio mundo. Según un análisis reciente, fíjate que el gasto militar de Israel aumentó drásticamente y alcanza 27.500 millones de dólares el año pasado. Además, la producción económica del país disminuyó un 5,6% en los 3 meses posteriores al 7 de octubre del 2023. El conflicto también ha afectado la inversión y ha aumentado los impuestos, y eso ha llevado a una disminución, por supuesto, del poder adquisitivo de los ciudadanos israelíes. La gente se lo está sintiendo en carne propia. En definitiva, Ivette, mira, lo que estamos presenciando es una crisis, yo te diría que casi terminal, de Netanyahu, que no solo oculta groseramente sus bajas militares y civiles, así también el desplazamiento de personas en áreas afectadas por el conflicto, sino que también está presionando como nunca antes por las familias de los rehenes y por la política interna en el país que le pide renuncia. Hace rato que le están pidiendo renuncia. Esto sin contar que las invasiones a Gaza y al Líbano han generado críticas internacionales y han afectado las relaciones diplomáticas con Israel. Pero bueno, especialmente con países de la región y aliados tradicionales. Él está, yo te diría que, sintiendo lo que es la soledad en el poder. Y yo creo que para eso ya más vale que se rinda, que dé un paso al costado, porque va a terminar con un papel muy, muy infeliz en la historia de la humanidad. Porque estas víctimas de Palestina, eso no lo va a poder ocultar jamás. Con nada lo va a poder tapar. Ya no. Bueno, hasta aquí el comentario del día que nos deja ver cómo Israel oculta las bajas que le ocasionan los movimientos de resistencia palestinos, manipulando el mensaje y subestimando también a estos movimientos de resistencia islámica
Así es que, bueno, solo nos queda agradecer a nuestra audiencia por los minutos que nos han dedicado. Si les gustó y nos quieren dar un like, nosotras contentas, ¿verdad, Ivette? Así que los dejo con vos. Gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña, nos da sus likes, nos da sus comentarios que nos permiten llevarles a ustedes una mejor información cada día, trascendiendo como siempre la noticia. Vamos a invitarlos a formar parte de nuestro canal de La Patria Grande. Suscríbanse y vuélvanse miembros activos de este hermoso proyecto liderado por el Juan José del Castillo, nuestro director. Por ahora los dejamos con la frase del día. Cuando un pueblo se ha vuelto incapaz de gobernarse a sí mismo y está en condiciones para someterse a un amo, poco importa de dónde procede este. Lo dijo George Washington. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar.